Hoy presentamos la última parte de nuestra trilogía sobre la historia de Francia en la India, y tenemos mucho trabajo por delante. Prepárense para una verdadera montaña rusa de emociones, y eso hasta el final, porque la historia de Francia en la India no termina con la Guerra de los 7 años. Oh, claro que no. Para retomar el ambiente, en el episodio anterior vimos cómo Francia fue la primera potencia europea en la India, principalmente bajo el impulso del gobernador de Pondicherry y comandante general de los establecimientos franceses en la India, Joseph-François Dupleix. Corrige los errores estratégicos de la empresa y del gobierno francés y permite dos cosas. La primera, bajo su dirección, los franceses ganan la guerra de sucesión de Austria en el frente indio, a pesar de una situación inicial poco favorable, lo que provoca la ira de los británicos, cuyas actividades en la India se ven amenazadas por los franceses. Reforzarán su presencia en el subcontinente para el próximo conflicto. Dupleix hace que Francia sea la principal potencia europea en la India, desde 1751, con la ayuda de hombres talentosos como Charles-Joseph Patissier Debussy, quien mantiene el Deccan bajo una influencia francesa muy estrecha, ya que el poder establecido, frágil y puesto en marcha por Bussy, depende directamente de la presencia francesa, solidificando de hecho considerablemente la posición de la Compañía Real de las Indias Orientales. Pero eso no le agrada a la metrópoli. El gobierno que controla la compañía desaprueba sus aventuras, pues considera que su papel debe ser solo comercial. Prefiere solo puestos comerciales y no involucrarse en política local, aunque esto fortalece la posición de la compañía en la India, pero que efectivamente es más ambiciosa y por lo tanto más arriesgada y representa un costo elevado para la compañía a corto plazo, para unos beneficios que los metropolitanos no identifican bien. En 1753, cuando Francia domina la India, Dupleix es llamado de regreso por considerarlo muy aventurero. Godet, un administrador más dócil y alineado con las prudentes e ingenuas directrices del gobierno y la compañía, lo reemplaza interinamente. Firma del Tratado de Pondicherry en 1754. Franceses y británicos acuerdan no intervenir en los asuntos de los estados indios. Este tratado no será respetado por los británicos, quienes no tenían interés y, por lo tanto, sin sorpresa, no tenían la intención de cumplirlo. Me pregunto si realmente es necesario toda esta violencia. No, está bien. 2 años después, en 1756, la guerra abierta estalla de nuevo entre franceses y británicos en la India, a través de la Guerra de los 7 años, que vamos a abordar hoy, entre otras cosas, en lo que respecta a los acontecimientos en la India. Pero sin duda también descubrirán que Francia no abandona el asunto después de esta guerra, contrario a lo que imaginaba antes de empezar a investigar sobre este tema. Y esto a pesar del desastre geopolítico que representa el conflicto, que de hecho fue abordado por la excelencia en el campo del sello Heródoto. Si les interesa, les dejé el enlace a su trabajo sobre el tema en la descripción. En fin, vamos a ver todo esto juntos. En años previos a la Guerra de los 7 años, franceses y británicos se enfrentan a través de soberanos intermediarios, especialmente en el sur de la India, apoyando cada uno a los pretendientes que les son favorables. Mientras se preparan para la próxima guerra, los británicos son los primeros en fortalecer su juego. Las guarniciones se refuerzan progresivamente, tanto que se duplican entre 1749 y 1756, pasando de 3.000 a 6.000 hombres. Mientras que oficiales superiores del ejército real británico son enviados a Calcuta, Madrás y Bombay con el objetivo de fortalecer la posición británica en la India. Los franceses quieren evitar conflictos con los británicos en la India, pero continúan con el movimiento. Además, incrementan la fuerza del ejército de la Compañía Real de las Indias Orientales hasta 6.000 hombres, mientras mantienen a Debussy cerca del soberano del Deccan, donde se aferra con una habilidad política, diplomática y militar realmente impresionante. En el contexto indio, el Imperio Maratha ya fue tratado aquí en una trilogía, cuyo enlace está en la descripción. Sinceramente los invito a verla. Desde 1740 y hasta principios del siglo XIX, la primera potencia del subcontinente, destronando al Imperio Mogol. Los marathas desestabilizarán regiones del subcontinente, sobre todo cuando su poder central pierde control de algunos grandes señores. Estas desestabilizaciones y la agitación política que resultó de ellas son una oportunidad que Francia supo aprovechar y que los británicos también buscan explotar. Así que, y pronto entenderán por qué, lo aclaro. Bengala fue uno de los territorios más afectados, saqueado violentamente varias veces por los marathas. Entre 1741 y 1751, mientras cometían numerosas atrocidades y masacres de civiles.
Los neerlandeses presentes en ese momento, por ejemplo, plantearon la terrible hipótesis de que 400.000 civiles fueron asesinados, que van a traumatizar la región y devastar grandes partes de Bengala. Sin embargo, sigue siendo una de las regiones más ricas del subcontinente, con presencia francesa, neerlandesa y británica. Es en este contexto que la Guerra de los 7 Años irrumpe en el subcontinente y la apertura del teatro indio de la guerra tiene lugar en Bengala. Así, en 1756, un nuevo nawab sube al trono de Bengala, Siraj-ud-Daula. Teme que europeos, especialmente franceses y británicos, repitan en Bengala lo ocurrido en el Deccan y sur de la India, ya que los neerlandeses se mantienen tranquilos. Al fortificar franceses y británicos Chandernagore, Calcuta y su factoría ante el inminente conflicto, el nawab se inquieta por su soberanía y exige detener las obras. Mientras que los franceses logran, por la vía diplomática, calmar los temores del soberano sin realmente poner fin a sus trabajos. Los británicos tropiezan en la alfombra diplomática, tanto así que van a atraer sobre sí la ira del sanguíneo nawab. En consecuencia, Siraj-ud-Daula toma Calcuta en junio de 1756. Sin embargo, los británicos van a responder bajo el impulso de Roberto Clive. En febrero de 1757 recupera Calcuta de los bengalíes y al mes siguiente toma Chandernagore. Y es desde el mes de junio de ese mismo año que se va a decidir el destino de Bengala. A través de la batalla de Plassey, sin detenerme demasiado en ella, esta batalla ve, en resumen, a Siraj-ud-Daula, líder de Bengala, liderar 35.000 infantes, 15.000 jinetes y 53 cañones, 4 operados por sobrevivientes franceses de Chandernagore, contra 900 soldados británicos, unos 2.600 cipáis y 9 cañones, como algunos barcos anclados cerca, lo que debía ser un asunto resuelto sobre el papel, dado la considerable diferencia de fuerzas, en la práctica dará lugar a un espectacular giro de situación orquestado por los británicos. Mir Jafar, tío del nawab y general experimentado, usará su influencia en el ejército bengalí para traicionar a su sobrino, con el objetivo de apoderarse del trono de Bengala, con el apoyo de los británicos. Al comenzar la batalla, solo algunos oficiales leales a Siraj-ud-Daula y los franceses combaten, mientras las tropas de Mir Jafar no se mueven. Los británicos resisten y se resuelve el asunto. El ejército bengalí, cuya gran mayoría no luchó, se retira por orden de Mir Jafar, quien esa misma noche es reconocido por los británicos como el nuevo soberano legítimo de Bengala. Siraj-ud-Daula es asesinado días después. Esta batalla, muy conocida en la India y en Gran Bretaña, pero un poco menos en Francia, marca, según algunos historiadores, el verdadero inicio de la nueva política territorial de la Équuissé, basada en el método dúplex y la audacia de Clive. Los británicos aprovecharán esta victoria para acceder a Bengala. Sin embargo, en el contexto de la Guerra de los 7 Años y su frente indio, esta derrota fue anecdótica para los franceses respecto al equilibrio de fuerzas. En ese momento no cambia todo el equilibrio entre franceses y británicos. Esto puede verse como el inicio simbólico del ascenso británico. Por ejemplo, los franceses de la época se impactaron más por la caída de Chandernagore que por la batalla de Plassey. Así que las hostilidades han comenzado en la India, y como les mencioné en la introducción, los franceses, al igual que los británicos, se prepararon para esta guerra. Ambas compañías mantienen fuerzas equilibradas en tierra y siguen enviando gente a la India. Los franceses mantienen el Deccan gracias a Debussy, quien arriesga su vida varias veces para conservarlo. La compañía, que ya evita aventuras como Plex, solo actúa para gestionar y proteger de forma vaga, una herencia con la que no se acomoda bien, pero que por ahora no está dispuesta a abandonar. A principios de 1758, llega a Pondicherry una pequeña flota con 3.500 hombres, y un nuevo gobernador y comandante general de los establecimientos franceses en la India, nombrado por el ministro, el conde de Lally, conocido también como Lally Tollendal por su título de barón de Tollendal. Hijo de nobles irlandeses emigrados ferozmente anti-británicos, que había demostrado su valía militarmente en Europa y evidentemente conocido por su integridad moral, la moral de la época, por supuesto, tanto como por su carácter particularmente irascible y arrogante. Está completamente alineado con la visión de la compañía, que reafirma que solo quiere algunos puestos comerciales para comerciar
y buscará implementar esta visión muy administrativa y defensiva, poco familiarizado con las exigencias y realidades indias, como vimos en la parte anterior, aunque deseaba fervientemente expulsar a los ingleses del subcontinente. ¿A usted le caen bien los ingleses? Pues sí, a mí no me caen bien. Sin embargo, A diferencia de un Duplex o un Debussy, es importante saber que Lally no domina en absoluto los engranajes de la política india, que nunca se ha interesado realmente en eso y que tampoco escucha los consejos de los franceses que están ahí y tienen esa experiencia. Eso, sumado a su carácter visiblemente poco agradable, por decirlo amablemente, va a hacer que en cuestión de unas semanas se vuelva desagradable, incluso detestable. A casi todos los que están ahí, ya sean sus oficiales, el consejo de Pondicherry, los agentes de la compañía, el conde d'Aché, que comanda su flota y con quien discute constantemente, sus tropas europeas y cipayos, así como las poblaciones locales. Y sí, cuando digo todo el mundo, es realmente todo el mundo. Me impresionó al intentar suavizar opiniones que al principio me parecían muy severas. Leer hasta qué punto la conducta de este personaje en la India genera casi unanimidad en su contra. Todo esto va a jugar necesariamente un papel nada despreciable, por no decir central, más adelante. Así que ténganlo muy presente. El aliado. El 28 de abril de 1758 llega a Pondicherry tras un tedioso viaje, durante el cual discutió con el conde d'Aché. Por supuesto, y como pequeña anécdota, su llegada, que él quería que fuera a lo grande, estará marcada por un incidente. Su barco es alcanzado por una bala de cañón del fuerte de Pondicherry. ¿Por qué? Bueno, parece que al acercarse al puesto comercial, el barco de Lally, por una razón que no está muy clara, no respondió a las señales del fuerte. Así que la guarnición, por si acaso, evidentemente prefirió disparar. Y no le voy a ocultar que eso puso al tipo un poco de mal humor. De cualquier manera, una vez en tierra, apenas tomó sus funciones en el lugar. Se dirige al puesto británico de Gondelur y lo toma el 4 de mayo, menos de una semana después, luego de su fuerte en junio. Dicho así, uno podría pensar que las cosas no empiezan tan mal después de todo. Cabe mencionar que todo esto se hizo con prisa bajo las órdenes impacientes de un Lally sin miramientos. Todo esto sumado a algunas torpezas, brutalidades y humillaciones de las que Lally es responsable. El secreto provoca que los franceses pierdan apoyo local y que algunas tropas cipayas deserten. Las acciones de Lally, pese a advertencias de su entorno sobre el trato a las poblaciones locales, causaron conmoción. De paso, para no quedarse atrás, Lally también se enemista con parte de los señores del sur de la India, algunos de los cuales eran aliados de la compañía. Esto, una vez más, es resultado de su torpeza y de su total incomprensión de la situación. A pesar, una vez más, de las advertencias y consejos de los agentes y oficiales de la compañía que lo acompañan y que conocen mucho mejor el tema. Todo esto hace que se pierda todo el apoyo humano y logístico en el sur y va a complicar considerablemente todas estas operaciones. Pero manténganse atentos porque todavía va a ser más. En julio de 1758, también se suma el retiro del general Debussy del Deccan. A pesar de la clara advertencia de este último, quien intenta hacerle entender a Lally que una partida será considerada simple y llanamente como una traición por el soberano del Deccan, además de arruinar la reputación francesa, no solo en el Deccan, sino también ante los demás soberanos de la región. Bussy obedece con amargura, como muestra su carta a Lally. Lo que siempre me he sabido hacer mejor es obedecer, aunque sus órdenes me ponen en una de las mayores perplejidades. Aunque estoy en riesgo por mi situación, no tengo nada que replicar. Mi vida y fortuna son del rey, por eso le soy totalmente dedicado. Así, en tan solo 3 meses, sin que los británicos realmente tuvieran que mover un dedo. Francia pierde el Deccan, sus aliados y el legado de Dupleix. La estrategia de la compañía y decisiones de Lally causan la pérdida del Deccan. Sin sangre son el verdadero punto de inflexión en el equilibrio europeo en la India. En noviembre de 1758, en plena temporada de monzones. Y una vez más, yendo en contra de los consejos de los directivos de la compañía y de sus oficiales. El aliado busca sitiar el puesto británico de Madrás, que centralizaba las actividades comerciales británicas en la India, y también era el más fácil de alcanzar por tierra. Lally y la cabeza de sus tropas llegan ahí con dificultad el mes siguiente. Para ser precisos, los ejércitos indios solían no hacer campaña durante el monzón, porque los caminos se dificultan. Además de dificultar el movimiento de las tropas, la logística era un verdadero infierno. Sin siquiera mencionar el hecho de que mantener a nuestras tropas en campaña, mientras llueve todo el día, presenta muchísimos problemas, especialmente sanitarios. Los europeos que tenían experiencia en la India lo sabían, se lo dijeron,
pero Ali parecía igualmente convencido de que él sabía más. Entonces los franceses frente a Madrás. ¿Problema? El asedio de ese enclave, que es un establecimiento costero, solo se realiza por tierra. La escuadra francesa del conde d'Achet se retira, según el historiador Edmond Dziembowski, durante la temporada del monzón, precisamente, tanto para hacer reparaciones como por enemistad hacia Ali. Después, las tropas van a mostrar una profunda indisciplina. Mal pagados, no apreciaban a sus comandantes y estaban alcoholizados. Sí, porque estos señores saquearon el mostrador sin defensa. En sus fechorías tomaron mucho alcohol. Van a hacer el ridículo ante los ingleses que resisten pese al constante bombardeo del fuerte británico. Durante el asedio, el deterioro físico y moral aumenta con la deserción de unos 200 soldados franceses al fuerte británico, antes de burlarse de sus compañeros desde las murallas, con insultos en la boca y, por supuesto, botellas en la mano. Así que no es de sorprender que los franceses se vean obligados en febrero de 1759 a una retirada de lo más humillante, cuando llega una escuadra británica. Mientras los franceses preparaban y luego llevaban a cabo el sitio contra Madrás, ellos supieron aprovechar el vacío dejado por la partida de Bassi en el Deccan. Ellos llegan a una conclusión simple: la supervivencia del poder del soberano local dependía de Bussy, quien fue llamado de regreso. Como les decía anteriormente, Clive ve aquí una oportunidad clara para asumir el papel que los franceses pudieron tener en la región. Desde mayo de 1759, el antiguo protegido de Bussy firma una alianza con los británicos. Les ofrece territorios antes dados a los franceses y promete expulsarlos de esas tierras. Ilustra perfectamente lo que temía de Bussy y el cambio que mencioné antes. Resumir en un año la estrategia de la compañía, junto con la profunda incompatibilidad de Lally en el papel que se le había asignado. Reducen a nada los logros de Dupleix y elimina cualquier margen de maniobra, tanto diplomático como logístico, ya que los franceses ahora son mal vistos en el sur de la India, y también militar para los franceses. Esto permite a los británicos, con apoyo de la Marina, aprovechar la oportunidad. Francia, que controlaba su destino al inicio de la guerra, ahora está débil en el frente indio. Señoras y señores, buenos días. Esto sigue empeorando, no va a mejorar. Y sí, lamentablemente para el año 1759 esto no ha terminado. En septiembre de ese año, la escuadra del conde d'Achet vuelve a Pondicherry. Tras el combate naval con los británicos, ambas flotas quedaron dañadas al llegar el monzón. Ahí, según los historiadores Jassagne y Dziembowski, por prudencia militar y animosidad hacia el aliado, el conde d'Achet, recién llegado, regresa a Mascate a reparar sus barcos. Luego, porque esto todavía no termina, al mes siguiente, en octubre, una parte de la guarnición de Pondicherry se subleva contra el aliado. Los soldados llevaban 1 año y medio sin pago, pero esta vez no fue culpa del aliado. Por decisiones poco pragmáticas de la compañía, él cerró oportunidades financieras en la India. El problema se debe al aislamiento de las Indias francesas por la supremacía naval británica. Sin embargo, logran resolver la crisis por poco pagándoles una parte de su salario. Esto muestra cómo la situación y la estructura de las Indias francesas se deterioran irremediablemente. Los británicos aprovecharán la situación y cerrarán el cerco por tierra y mar a las posiciones francesas. Paralelamente, ante el desastre inminente al que él mismo ha contribuido, Lally, a regañadientes, buscará apoyo en un Debussy en quien no confía. Dará un respiro a los franceses en la tierra. ¿Y a quién? Lally cederá el mando militar en la India en diciembre, apoyado por el Consejo de Pondicherry, mientras que todo esto podía hacer esperar un cambio de dinámica. En enero de 1760, un mes después de que Bussy asumiera el mando militar, Lally cambia de estrategia y retoma el mando francés en la India. A partir de entonces, intentará aflojar el cerco británico que ve cerrarse sobre él. Esto llevará, el 22 de enero de 1760, a la batalla de Bandavasi o Wandiwash, donde la desintegración de la estructura de la compañía, que hemos podido observar hasta ahora, termina de surtir efecto en medio del estruendo de las armas. Sin sorpresa, los franceses, aunque un poco más numerosos, pero desmotivados y mal dirigidos, son simplemente aplastados por los británicos, mientras que Debussy, participando activamente en el combate y manteniendo en la medida de lo posible una apariencia de orden, recibe varios disparos antes de ser hecho prisionero por los británicos. Esta derrota y la pérdida de Debussy dejan abiertas las Indias francesas. Las posiciones son tomadas una tras otra sin que sea posible esperar ayuda india o externa alguna.
El aliado cerraba la puerta en el primero y la ingenuidad británica aseguraba el segundo. En septiembre de 1760, Pondicherry es sitiada por tierra y por mar, y en enero de 1761, el sitio funcionó y la ciudad se rindió. En menos de 3 años, la estrategia de la compañía y la acción de Ali harán que Francia pierda su sueño indio. Pero eso no significa el fin de la historia de Francia en la India. Así, en 1763, el Tratado de París, que pone fin a la Guerra de los 7 años, devuelve a Francia los establecimientos de Pondicherry, Chandernagor, Yanam, Karikal y Mahé. Al mismo tiempo, prohíbe formalmente su fortificación y priva a las Indias francesas de todas sus ganancias territoriales, excepto por estos reductos, Pondicherry, como una Cartago de las Indias, queda devastada y jamás recupera su prosperidad previa a la Guerra de Satán. Lally, por su parte, primero es hecho prisionero por los británicos, luego logra llegar a la Francia metropolitana, donde es encarcelado, juzgado y finalmente ejecutado por traición. En 1766, considerado chivo expiatorio por comentaristas como Voltaire, fue rehabilitado por Luis 16 años después. Este personaje personificó, con carácter fuerte y desagradable, una estrategia teórica inestable, casi absurda y que despreciaba las realidades indígenas. Aunque era un personaje detestable y odiado en la India, arrogante y muy inadaptado a la situación, lo que hace que juegue un papel innegable y casi central en este desastre. Es necesario recordar que fue enviado a la India por la compañía, por orden del ministro, con el apoyo de una parte de la corte de Luis XV, quienes lo enviaron a la India conocían al sujeto y aún así pensaban que estaba alineado con la estrategia ideada para la compañía. Al final no es más que un peón fuerte, inadaptado y mal ubicado, eso es evidente, del bando francés, en el gran tablero de este conflicto. Para cerrar este triste capítulo de la historia de Francia en la India, que no es el último y se prolonga, 3 años después de la ejecución de Lally en 1769, la Compañía Real de las Indias Orientales perdió su monopolio en la India, y a partir de entonces desempeñó un papel secundario hasta su disolución durante la Revolución Francesa. Pero, como les decía, las Indias francesas no mueren por eso, aunque sean menos ambiciosas. Para empezar, contrario a lo que se podría pensar, Francia no va a dejarle el camino libre a los británicos en la India, al menos no al principio. Pondicherry, recuperada hasta 1765, será reconstruida por Jean Lowe de Lauriston, sobrino del financiero escocés John Lowe de Lauriston. Después, unos años más tarde, Francia va a aprovechar el estallido de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América para intentar tomar su revancha en la India, aunque este intento tardará en arrancar. En 1778, cuando Francia entra en guerra con Gran Bretaña, ya no es una potencia militar en la India. Estoy listo para luchar, también. Pondicherry, por ejemplo, apenas puede reunir 1000 hombres para su defensa, y la ciudad, sin sorpresa, es rápidamente capturada por los británicos, que cuentan con un ejército numeroso, cuya mayoría está formada por cipayos. Aunque la defensa no fue ridícula dada la situación, pero los franceses en realidad son nuevamente expulsados de la India. Lo interesante vendrá después, pues el enfoque del gobierno francés cambió mucho. Tras aprender de sus errores, Francia quiere recuperar su posición en la India. Para reflexionar sobre esto, el ministro de esa época recurrirá a alguien de quien seguramente ya has oído hablar en esta serie. Y sí, es Debussy, ahora Marqués de Bussy-Castelnau, aunque ya comenzaba a envejecer. Debussy, desde 1777, hace una propuesta al gobierno francés para permitir que el país recupere su posición en la India, propuesta que, junto con el cambio estratégico francés y la voluntad que de ello se deriva, dará lugar a la organización de una verdadera expedición a la India, de la cual Bussy estará a cargo y que será apoyada por el talentoso almirante Suffren. En resumen, a diferencia de la Guerra de los 7 años, esta vez es un equipo sumamente adecuado para la situación, por no decir un equipo de élite, el que está movilizado sobre el tema indio y respaldado por el gobierno. Paralelamente, los franceses también intentarán retomar una política diplomática en la India, aprovechando las realidades del momento y buscando acercarse a ciertos estados indios. Para debilitar la influencia británica en la India, se apoyó a los marathas contra los británicos en el primer conflicto anglo-maratha, enviando material. Y la movilización de quienes podríamos llamar aventureros,
que en la práctica eran mercenarios europeos y que eran ya sea desertores o más simplemente militares en busca de fortuna que andaban por la India sin mucho apego a su nación de origen. Vendían su experiencia a estados indios que querían modernizar su ejército. Había, claro, muchos franceses, pero también neerlandeses, alemanes, escoceses y otros europeos. Solo como un pequeño paréntesis, simplemente una precisión que me parecía interesante. Debussy no valoraba a estos aventureros, creyendo que no podían ser agentes de Francia como él en el Deccan. Estos hombres, ante todo mercenarios, priorizaban el oro sobre cualquier causa o nación. ¿A quién? A veces les daban la espalda y, por lo tanto, tendían a embellecer las situaciones y oportunidades ante sus mecenas. En fin, estos aventureros son un tema por sí mismos muy interesante, pero no es el nuestro hoy. Dicho esto, por falta de algo mejor. Francia, entonces, entre otras cosas, va a apoyarse en aventureros franceses o considerados compatibles con Francia en el marco de su nueva política de influencia en la India. Pero se los digo de una vez, su impacto en los acontecimientos al final será bastante relativo. Es en 1781 cuando Francia pasa al ataque, al enviar a Suffren para recuperar el control del Índico y facilitar un desembarco militar francés en la India. En poco más de un año, Suffren toma un puesto comercial clave en Ceilán, actual Sri Lanka, para tener una base naval para futuras operaciones. Paralelamente, los franceses apoyan los esfuerzos del sultán de Mysore, Hyder Ali, a quienes los franceses que han operado en la India a veces conocen personalmente, ya que han trabajado juntos con regularidad, y que también se encuentran en guerra con los británicos. Desde 1780, Hyder Ali, personaje fascinante. Si quieren que hable de él, díganmelo en los comentarios ahora. Resiste a los británicos con el apoyo de 165 militares franceses de las Mascareñas que supervisan y entrenan a las tropas de Mysore. Sin embargo, es del lado francés donde las cosas no saldrán como se esperaba, ya que varios incidentes pondrán serios obstáculos al proyecto. Debussy, nombrado gobernador de las Indias, debía contar con 8.000 hombres para llevar a cabo su misión, conforme al plan que había establecido y a lo que el gobierno francés le había concedido. Sin embargo, en la práctica, esta vez los franceses realmente tendrán mala suerte. Y así, por ejemplo, una escuadra que transportaba a 1.500 de estos hombres va a perder cerca de 1.200 de ellos. Entre Francia y el Océano Índico hubo problemas sanitarios como escorbuto y una epidemia aún no identificada. Simultáneamente, los británicos neutralizan otros barcos de tropas y a sus soldados en el mar. Además, 1.700 hombres de Bossy están atrapados en el Cabo, Sudáfrica. Luchan por los neerlandeses, aliados de los franceses, y esperan la guarnición neerlandesa, que en realidad no llegará a tiempo para que este contingente pueda apoyar los fuertes de Bassi. Así que sinceramente es bastante complicado. Aún así, Debussy llega a Gondelur en 1783 con 2.800 hombres de los 8.000 planeados y 700 están enfermos. Afortunadamente está ahí, respaldado por 2.200. Soldados de Mysore que se apoderaron de este puesto comercial, que originalmente era británico precisamente para permitir una acción coordinada con los franceses. Los británicos atacan Gondelur en junio de 1783 conscientes de la difícil situación de Debussy, y para eso, según el historiador Alfred Martineau, van a lanzar un ataque contra su antigua posesión, que ahora está en manos de los franceses y los misorianos. 18 barcos en el mar contra 15 de Suffren, algunos dañados en tierra. Según Martineau, la EUIC británica movilizó fuerzas para atacar 4.200 soldados europeos, 12.000 cipayos y 1.800 jinetes indios contra 4.300 franceses y misorianos. Es un Debussy de 63 años, enfermo. En ese momento padecía gota y quizás otras infecciones, por lo que a menudo requería ayuda para moverse. Sin embargo, parece tener ideas claras. Quien manda en tierra y organiza como puede una defensa que va a resistir, mientras que Suffren mantiene a la marina inglesa a raya en el mar. El 20 de junio cortó el suministro y el desembarco de más tropas británicas al aislarlos de la flota. Sin municiones ni víveres, los británicos quedan bloqueados, porque son incapaces de apoderarse de la fortaleza sin municiones y también incapaces de hacerle sitio por falta de víveres. Sin embargo, los franceses están en la misma situación. Suffren ha resistido, pero no puede hacer más. Como Debussy intentará romper el sitio con un ataque sorpresa, pero no conseguirá nada y solo será una ilusión para ambos lados. Es el 29 o 30 de junio. Ambos bandos conocen el tratado de paz iniciado en enero y firmado en febrero.
en Europa, poniendo fin de inmediato al combate, lo cual en realidad le conviene a toda la gente importante que estaba alrededor de Gondelur. Como ya lo entendió Debussy, ayudado por Suffren, no tuvo tiempo y realmente no tenía los medios, a pesar de su ingenio, para hacer más. La paz se firmó antes de que pudiera llegar a la India. Él aún no lo sabía y anunciaría tras la oposición que no influiría en el tratado. Por falta de una victoria o un avance decisivo a tiempo, la situación francesa en la India ya no cambiará realmente en el futuro. El embajador francés ante los marathas le escribe así a Busilá: la revolución que esperábamos con su presencia en la India y ya estaba lista no ocurrirá. Por lo tanto, los ingleses seguirán siendo siempre los tiranos de un pueblo que había puesto su esperanza en nuestro apoyo. Pero no se puede evitar lamentar que las circunstancias no le hayan dejado tiempo para actuar. Una revolución que habría dado prestigio a los no franceses en Asia es en 1785, con casi 65 años, que Debussy muere en la India, donde está enterrado. Con Suffren en 1788 y la pérdida de las últimas esperanzas francesas en la India, Francia ya no podrá hacer mucho más. Los británicos derrotan a los marathas. A inicios del siglo XIX, la Revolución Francesa termina con la Compañía de las Indias. Después de las guerras napoleónicas, los británicos ganan la tercera y última guerra anglo-maratha en 1818, lo que les permite controlar la gran mayoría del subcontinente indio, mientras que los franceses solo mantienen 5 enclaves del Tratado de París. Enclaves formarán posteriormente parte de la historia de Francia, ya que seguirán más o menos el ritmo de los cambios políticos e ideológicos de la metrópoli. Por su geografía y población, también son parte de la historia de la India. Así, durante la Primera Guerra Mundial, los establecimientos franceses van a proporcionar 200 soldados llamados Sipahi para cerca de 50 muertos en combate, es decir, un alto tributo de casi una cuarta parte del contingente enviado. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, los establecimientos franceses en la India fueron de los primeros en unirse a la Francia libre de Gaulle, junto con las islas del Pacífico y África ecuatorial francesa. Los establecimientos franceses también refugiarán a independentistas indios como Sri Aurobindo. Esta fascinante historia de Francia en la India, sin embargo, sí tiene un final. Y esto sucede cuando Pondicherry, así como los establecimientos franceses restantes, pasan oficialmente a la República de la India. En 1962, puso fin a los puestos franceses. Las autoridades francesas se inclinaron ante la estatua de Duplex antes de dejar Pondicherry. Las 300.000 personas de los enclaves ahora pertenecen a la Unión India. Hoy concluye una historia iniciada en el siglo XVII. Frente al Palacio de Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores de la India izó la bandera india. Estas ciudades cuyos nombres hicieron soñar a tantas personas, Chandernagore, Pondicherry, Karikale, Mahé y Yanaon, ahora forman parte de la República de la India. Ellos actualmente están agrupados y administrados dentro del territorio de Unión de Pondicherry, que tiene un estatus especial respecto a otros estados de la India. La herencia francesa es poco visible en la mayoría de los antiguos puestos, pero sigue presente en Pondicherry, donde se centralizaba la actividad francesa en la India. Su herencia francesa destaca en su comunidad francófona, formada sobre todo por veteranos franceses tamiles. De su consulado, liceo francés, apariencia policía, ciudad blanca y algunos edificios religiosos. O también de su magnífico malecón, donde se erige un monumento a los caídos al estilo francés y una estatua de Duplex. Y esto es, por supuesto, sin olvidar la veintena de clubes de petanca de la ciudad. Así, mientras que la presencia francesa en la India pertenece al pasado, que las Indias francesas se han convertido en las Indias indias. Examinar esta historia que Francia y la India tienen en común y que es poco conocida en estos dos hermosos países, permite darse cuenta del vínculo que existió y existe de manera muy lógica siempre entre estas dos naciones. Ustedes forman parte de quienes, espero, ahora lo tienen claro. En cuanto a las numerosas preguntas que me hicieron, quedan algunas a las que no respondí durante la trilogía. Respóndote a esas preguntas en un video extra que aparecerá al final de este video, es decir, en unos momentos. Será la oportunidad para que descubran realidades vividas por personas de esa época. Aprovecho preguntas para compartirles detalles interesantes. El final de la trilogía, todo termina algún día. Muchísimas gracias por haberme seguido y apoyado en este proceso.
con sus ánimos, sus comentarios y sus donaciones. Es simplemente genial. Espero sinceramente que todo esto les haya gustado. Una vez más, es una cantidad de trabajo bastante loca, sobre todo para una actividad de la que no vivo. No duden en decirme si les pareció que a veces fui demasiado preciso, o si por el contrario, es una manera de abordar los temas que les gustan. Lo mismo si el video les pareció demasiado largo y hubiera sido más agradable de ver en 2 partes. No teman decírmelo, sus comentarios me ayudan a mejorar. Dicho esto, los invito a dejarme un like si les gustó esta trilogía y, por supuesto, a suscribirse y activar la famosa campanita, si es que aún no lo han hecho. En fin, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les digo hasta pronto o hasta ahorita para quienes me acompañen en el video extra. Video extra.